hay un tema que pues cada quien lo interpreta de su modo, ¿no? A su modo, ¿no? Es el tema de la bestia mencionada en la Biblia, más específicamente hablando en Apocalipsis. No sé si ustedes habrán leído esa bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, y que hace un montón de cosas y sale mencionado en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 12 sale con una mujer, luchando con una mujer. O sea, sale varias veces la misma bestia y esa bestia también sale en el capítulo 7 de Daniel, en el Antiguo Testamento. O sea que es algo en serio, pero por ser una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, mucha gente con su propia imaginación interpreta esos versículos bíblicos, cada quien de su manera, ¿no? A su manera. Vamos a ver qué dice la fe Bahá'í con respecto a esa bestia. Lo que voy a yo mencionar en esta reunión está basado en una interpretación no mía, sino de Abdul Baha en el libro Contestación a unas preguntas. Abdul Baha interpreta y explica el significado de esa bestia, pero referente a otro capítulo. Pero como es la misma bestia, entonces la interpretación es la misma también en este capítulo. Entonces vamos a ver de qué se trata. El término anticristo, porque esa bestia en Apocalipsis sale como anticristo. Entonces el término anticristo aparece en la Biblia como un ser malo, maligno, un ser apóstata, traicionero, blasfemo, ¿no? Que lucha contra lo bueno, contra Dios, contra Jesús. Y que va a venir, va a aparecer para oponerse en la segunda venida de Cristo, para oponerse a Él. Pero ¿de qué manera? Para seducir a los cristianos, según la interpretación cristiana, ¿no? Para seducir a los cristianos y desviarlos en contra de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Pero el término anticristo pues también se usa en el sentido figurado para referirse a cualquier ser, cualquier persona que se oponga a una causa que no sea precisamente la causa cristiana, sino que, por ejemplo, vamos a ver aquí un par de casos, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí están algunas. La causa de Moisés tuvo un enemigo que era Faraón. A él nadie lo ha llamado anticristo, ¿no? Pero solo para decirles que cada mensajero, cada religión, cada profeta ha tenido uno o más enemigos que se han opuesto a él, ¿no? Y se podría decir como un anticristo en el sentido figurado, ¿no? O por ejemplo, cuando vino Cristo, cuántos enemigos tuvo, ¿no? Fue el Sanedrín, que era el conjunto de los sabios judíos, Caifás y Anás, Poncio Pilatos, Herodes, que lo quería mandar matar, Judas, que fue un traicionero, todo, pero tampoco los han llamado anticristo, ¿no? En la fe cristiana, anticristo es el que va a venir antes de la segunda venida de Cristo. Así lo interpretan, ¿no? Pero la fe Bahá'í sí tiene anticristos. Ahí tengo en la pantalla, ¿no? Los nombres son un poco raros de leer, pero pueden capturar la pantalla si quieren guardar, ¿no? ¿Quiénes son? El Bab tuvo su anticristo, un ministro, y el Shah, el rey. Bahá'u'lláh tuvo anticristo en sus seguidores, pero vamos a concentrarnos
nos vamos a concentrar en la revelación musulmana. ¿Por qué? Porque la revelación musulmana es la que le sigue a la revelación cristiana, ¿no? Porque Mahoma vino en el siglo 7, a principios del siglo 7 después de Cristo. Entonces es la revelación inmediata después de la cristiana, ¿no? Entonces en la revelación musulmana, en la revelación de Mahoma, el enemigo más nefasto, el más implacable, el que más daño hizo a la fe de Mahoma, era un califato, o sea, una dinastía de califas, o sea, de gobernadores, que se llamaba Califato Omeya, que gobernó el mundo musulmán a nivel político durante un periodo de alrededor de, no sé, del 661 después de Cristo al 750, casi 90 años. Ellos fueron los que gobernaron el mundo musulmán, pero eran, a pesar de que eran musulmanes, eran de una secta, no la secta correcta, sino que la secta ilegítima. Porque si hablamos de las sectas del Islam, ¿no? Hablando de las sectas del Islam, en el Islam hay dos sectas grandes, ¿no? Cada una puede dividirse en más subsectas, pero grandes sectas son dos. Ustedes habrán oído que los musulmanes, por ejemplo, de Irán, de donde soy yo, son chiitas. Ahí aparece en la pantalla a la izquierda, ¿no? Los musulmanes de casi todo el resto del mundo, Arabia Saudita y otros países, son sunitas de la otra secta. Pero ¿a quién siguen los chiitas? Los chiitas siguen a los 12 imanes, que son líderes espirituales que siguieron a Mahoma. Los chiitas siguen a los 12 imanes o imam, que en el idioma original, ¿no? Entonces, ellos, ¿quiénes son? Son los líderes espirituales, y según nosotros, los bahá'ís, la secta chiita es la secta legítima. ¿Por qué? Porque según la secta de los chiitas, Ali, el primo y yerno de Mahoma, es el que le sigue a él en autoridad. Después de Ali sigue Hassan y sigue Hossein, y así hasta llegar al imam número 12. No, la idea de esta reunión no es memorizar los nombres de ellos. Esta es la secta que es, según los bahá'ís, es la secta legítima de los verdaderos sucesores de Mahoma, y que todos los musulmanes debieron haber seguido a esos 12 imanes. Pero esto no sucedió. Desde el principio, quienes predominaron el ambiente político fueron los sunitas, ¿no? Que primero hubo 4 califas, y después que se llaman califas ortodoxos. Tampoco nuestra idea es memorizar los nombres de esos califas, sino que simplemente fueron los primeros califas. Después siguieron los califas Omeya, de los que sí vamos a hablar en esta reunión, y los califas Omeya gobernaron más o menos unos 90 años el mundo musulmán. Después fueron derrocados por otro califato de los Abbasi, y después los otomanos, que son mucho más recientes. Entonces, ¿alguna
Está claro hasta ahí, ¿verdad? Y una particularidad, que los Omeya, que eran musulmanes, son considerados como los mayores y más nefastos enemigos del Islam chiita. O sea, son los que más daño ocasionaron. Es decir, si hay un anticristo para el Islam chiita, estos son los Omeya. Específicamente un califa llamado Yazid, cuyo nombre aparece ahí. Yazid fue el califa que estaba al mando, o sea, era el califa en funciones cuando matan a Imam Hussein. Y ese martirio de Imam Hussein es el evento más dramático, porque Imam Hussein es el personaje más santo y el príncipe de los mártires, ¿no? O sea, el más grande mártir islam chiita es Imam Hussein. ¿Y quién lo mató? El califato Omeya. Y en el califato Omeya, ¿quién era el califa? O sea, el rey, el gobernador, el emperador, el equivalente, ¿no? El califa es el equivalente de gobernador, emperador o rey en otras culturas. ¿Quién fue califa cuando matan a Imam Hussein en el evento más dramático de la fe chiita? Fue Yazid. Entonces, nosotros consideramos que si hay un anticristo de la revelación de Mahoma, son los Omeya, y muy especialmente ese tal Yazid, que fue el responsable del martirio de Imam Hussein. Entonces, es interesante, ¿no?, saber que la fe musulmana tuvo una duración, un ministerio, una dispensación de 1260 años lunares, ¿no? 1260 años lunares. Y durante esos 1260 años lunares, realmente, si bien los chiitas eran los legítimos herederos de la fe de Mahoma, según la fe Bahá'í, ellos lo eran. Porque el Bab y Baha'u'lláh lo han confirmado de esa manera, ¿no? Entonces nosotros los Bahá'ís creemos que la rama chiita es la rama correcta, la rama legítima. Pero durante los 1260 años que duró la fe musulmana, la dispensación musulmana, quienes gobernaron políticamente, quienes tuvieron la autoridad, no fueron los chiitas, sino los sunitas. Y dentro de esos sunitas hubo varios califatos, o sea, reinados, digamos, dinastías de califas. El más nefasto, estos señores de los que vamos a hablar en este momento, ¿no? El califato Omeya. ¿Alguna pregunta hasta ahorita o algún comentario para comenzar a hablar un poquito de ellos? Ok, si alguien desea decir algo, simplemente me interrumpe, ¿no? No hay ningún problema, porque yo a veces no estoy viendo si alguien levanta la mano. Vamos a ver. Los Omeya, o sea, la fe de Mahoma creció muy rápido. Es decir, los musulmanes conquistaron en cuestión de unas pocas décadas, conquistaron muchos países y territorios y dominios en el mundo. Pero entre todos los califatos, o sea, en todas las dinastías de califas de la rama sunita de los musulmanes, que fueron los que sí dominaron realmente el mundo, entre todos esos califatos, los Omeya fueron los que dominaron más el mundo, más lugares, más dominios, más territorios, ¿no? Entonces, los Omeya, durante sus casi 90 años de reinado,
tuvieron 7 dominios, que no los voy a mencionar, pero ahí está en la pantalla si ustedes lo quieren capturar, ¿no? Tuvieron 7 dominios, o sea, gobernaron sobre 7 dominios. Y eso lo pueden averiguar ustedes independientemente por internet, porque es una información que ahí está. No es que yo lo haya inventado. Este es el punto número 1, ¿no? Que ellos tuvieron dominio sobre 7 grandes regiones: romano, persa, árabe, egipcio, africano. Imagínense en Andalucía, ¿verdad? Entonces, y en Turquía. Tuvieron dominio sobre todas esas regiones. Antes de él, los califas tenían dominio sobre alguna región. Después de ellos también había varios califatos que existían, que coexistían. Pero en los tiempos de ellos, el dominio era global, no sobre toda la tierra, sino sobre todo el mundo musulmán. Ellos eran los que gobernaban, ¿no? Este es el punto 1. El punto número 2. El punto número 2 es que estos señores tuvieron alrededor de más de 10 califas, o sea, emperadores, reyes, gobernantes, como los quieran llamar. Pero si ustedes, creo que eran alrededor de 15 califas que tuvieron en esos casi 90 años. Pero si ustedes escriben todos los nombres de ellos y eliminan las repeticiones, por ejemplo, varios se llamaban Moabié, varios se llamaban Yazid, y así, ¿no? Entonces, si ustedes eliminan las repeticiones, quedan 10 nombres, que eran nombres no repetidos, ¿no? Entonces, ese califato, además de tener dominio sobre 7 grandes regiones, 7 grandes dominios, tuvo 10 reyes de nombre diferente, o 10 coronas, podemos decir, o 10 diademas, ¿no? Diferentes. Este es muy interesante, ¿no? Punto 2. Punto 3. Recuerden, después les voy a poner el resumen de estos puntos. El punto 3 es que los Omeya, si bien eran los que gobernaban el mundo musulmán políticamente, pero no eran los herederos legítimos de Mahoma, sino eran los herederos blasfemos. Sí, porque lucharon contra los herederos legítimos, ¿no? Es como que en la fe cristiana alguien hubiera luchado contra Pedro, contra Pablo, ¿no? Que eran los herederos de la fe cristiana, ¿no? De alguna manera. Entonces aquí los verdaderos herederos eran Ali, Hassan, Hossein, los 12 imanes. Y estos señores mataron a toditos ellos. Entonces eran blasfemos, ¿no? Eran ilegítimos. Punto 3. Punto 4. Los omeyas, aunque no eran los herederos legítimos, fueron los que se sentaron sobre el trono de la autoridad global. Es decir, la autoridad política la tuvieron estos señores. Punto 5. Los Omeya, cuando terminó su tiempo, cuando llega el año 750 después de Cristo, fueron derrocados. Otro califato que se llamaba Abasi vinieron y asesinaron y exterminaron a todo lo que quedaba del califato Omeya, ¿no? En el año 750. Matan a toda la familia del último califa, ¿no? Omeya. Pero uno de esos familiares del califato logra escapar para que no lo maten y se va a Andalucía y ahí funda un emirato que con el tiempo se convierte en lo que quedó del califato Omeya allá en Andalucía, España.
¿correcto? Entonces, en el año 750 fueron derrotados, masacrados, aniquilados, eliminados totalmente por otro califato, pero siempre musulmán, ¿no? Entonces, como que siempre entre ellos eran los pleitos. Entonces, ese otro califato comienza a reinar desde 750 en adelante. De ellos no vamos a hablar, ¿no? Pero uno de los del califato omeya se escapa y logra llegar a España, a la parte musulmana de España, y en Andalucía establece un emirato que con el tiempo se convierte en otro califato. Entonces, esto es, digamos, punto 5. El punto 6 es que como la revelación musulmana tuvo una duración, tuvo una dispensación, así lo llamamos nosotros, o un ministerio, ¿no? La duración de su ministerio del Islam fue 1260 años lunares. Es decir, Mahoma, la historia musulmana, el calendario musulmán comienza en el 622 después de Cristo y termina en 1844 con la declaración del Bab y después Baha'u'lláh, ¿no? Entonces, si ustedes restan 1844 menos 622, no van a obtener 1260, van a obtener 1222 años solares, ojo. Pero esos años solares en el calendario musulmán lunar son 1260 años lunares. ¿Por qué lunares? Porque el calendario de la fe musulmana es lunar. Y punto. Entonces, el punto 6 es que durante 1260 años lunares gobierna los sunitas el mundo musulmán. Punto número 7. Los omeya, que eran los herederos ilegítimos y blasfemos, apóstatas, traicioneros, ¿no? Pero que tenían el poder en su mano, tenían una gran rivalidad con los legítimos, que eran los chiitas, los imanes chiitas, y son ellos los que eliminan, matan, o sea, los malos, los blasfemos, logran luchar y logran eliminar a la persona más santa del Islam chiita, que es Imam Hussein, ¿no? Entonces, los señores blasfemos logran aniquilar a la persona más santa. Entonces, la dinastía de los Omeya mata a 4 de los 12 imanes, o sea, a un tercio de ellos. A todos los que coincidieron en su ministerio los mataron, pero a uno lo matan envenenándolo, a otro lo matan de otras maneras, a la mayoría los mataron envenenándolos con veneno, ¿no? Pero a uno de ellos, que es Imam Hussein, lo mataron en el campo de batalla. Y para los musulmanes de mi país, el evento más trágico, el evento más santo, el evento más dramático es el martirio de Imam Hussein por el califato omeya y especialmente este señor llamado Yazid. ¿Correcto? Entonces tengan en cuenta todo esto. Punto 7. Punto 8. Punto 8. Los omeya fueron la única dinastía, como ya lo dije, de alcance global. Es decir, fue la única dinastía del Islam que políticamente dominó y gobernó
todo el mundo musulmán. Ya después de ellos había un califato más grande, pero había otros que simultáneamente gobernaban parte del mundo musulmán. Aunque todos los califatos estaban unidos en la parte religiosa, pero en la parte política gobernaban diferentes califatos, diferentes partes del mundo. Entonces, este es el punto número 8. Punto número 9. Punto número 9 es que el personaje más nefasto es este señor Yazid, el blasfemo mayor. Por los chiitas, a mí me consta porque yo he vivido 20 años de mi vida en un país chiita, ¿no? El personaje más odiado no es uno de fuera del Islam, es Yazid. Es un musulmán, pero sunita, ¿no? Y eso es lo peor, porque es un propio musulmán que mató a su hermano musulmán, que es Imam Hussein, ¿no? Pero ellos odiaban a los chiitas, que eran los legítimos sucesores de Mahoma. Entonces Yazid fue el califa cuando matan a Imam Hussein. Y Imam Hussein es el personaje más santo de la fe musulmana, chiita, ¿no? Entonces, ese Yazid gobernó desde 680 después de Cristo y solo 3 años duró. Solo duró 3 años para matar a Imam Hussein y él mismo murió. Recibió el castigo divino muy pronto, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que el evento que llevó a que Yazid fuera nombrado como sucesor del califa anterior fue unos años antes de su reinado, ¿no? Entonces el punto 9 es esto, ¿no? Que fue Yazid el personaje más nefasto de toda esa dinastía omeya. Vamos a ver, y también para los amigos que acaban de entrar, un resumen de estos 9 puntos, ¿no? Un repaso de estos 9 puntos. 1. Los omeya, que eran los enemigos más nefastos de la rama chiita del Islam, que es la rama legítima de los sucesores de Mahoma, y la rama sunita de los califas era la rama ilegítima, pero la que gobernó políticamente el mundo musulmán. Hasta el día de hoy hay mayoría sunita y los chiitas son mucho menos en número que los sunitas, ¿no? Entonces, el punto número 1 es que el califato omeya, que era el reinado, el califato, la dinastía más nefasta, más satánica, ¿no? Más como anticristo, ¿no? Gobernaron 7 dominios, es decir, todo el mundo musulmán lo gobernaron ellos. Tuvieron 10 nombres de reyes, de califas, ¿no? Tuvieron más, pero al eliminar los nombres repetidos quedan 10 nombres, 10 coronas, 10 diademas. Y fue la rama blasfema del Islam, no la rama legítima. 4. Fueron los que se sentaron sobre el trono de la autoridad global de todo el mundo musulmán. Los chiitas nunca gobernaron el mundo musulmán. Ahorita, por ejemplo, mi país, Irán, es gobernado por musulmanes chiitas. Y allá sí, los sunitas son minoría. Pero en la mayoría de los países musulmanes, los sunitas son los que mandan y los chiitas, si es que hay, son minoría. Y no se quieren entre sunitas y chiitas. Entonces, punto 4, los que verdaderamente gobernaron políticamente el mundo musulmán fueron los
sunitas, o sea, en este caso los Omeya mientras estaban en poder. 5. En el año 750 fueron derrocados, aniquilados, eliminados todititos ellos casi por otra dinastía llamada Abasi. Pero uno de los parientes de los Omeya, de los califa Omeya, se logró escapar sin que lo mataran y se fue a España, Andalucía, y ahí estableció su emirato, que más adelante conquistó a 3 reyes de ahí para convertir eso en como un mini califato omeya, ¿no? O sea, una sombra de lo que realmente fue, pero sí perduró algunos años más. El punto 6 es que el ministerio islámico duró 1260 años lunares. Y durante esos 1260 años lunares, que es como decir 42 multiplicado por 30 da 1260, ¿no? Entonces, durante esos años, quienes gobernaron fueron los califatos sunitas. Punto número 7, que los Omeya, y muy especialmente su califa Yazid, el más nefasto y malo, lucharon y eliminaron a los personajes santos que eran los imanes. A 4 de ellos lo mataron estos señores. Especialmente a Imam Hussein, el más santo, el príncipe de los mártires, que según los musulmanes es un prometido de ellos que Imam Hussein va a regresar. Y según nosotros, los Bahá'ís, Baha'u'lláh, que se llamaba Hussein Ali, es el retorno simbólicamente de Imam Hussein. Entonces, para que ustedes vean cuál es la dimensión, cuál es el grado de santidad de este personaje, Imam Hussein. Es el más santo para los chiitas. ¿Y quién lo mató? Pues estos señores Omeya lo mataron, lo asesinaron, lo martirizaron con sed, no dejaron, cerraron el... Ya vamos a ver otro día, ¿no? Otro día vamos a hablar de Imam Hussein, y van a ver que a Imam Hussein, como eran mucho menos en número, pero eran más valientes porque tenían la verdad en la mano, ¿no? Entonces, la forma de derrotarlos fue cerrar para que no pudieran suministrar agua. O sea, los rodearon y cerraron el suministro de agua. Entonces, José murió con sed, con labios sedientos. No pudo tomar agua. Los musulmanes tienen una costumbre, cuando van a sacrificar un animal, un cordero, un toro, una vaca, le dan agua antes de matarlo. Y estos señores eran tan blasfemos, tan malos, tan apóstatas, tan traicioneros, que a Imam Hussein y a sus compañeros de la batalla los mataron sin permitir que tomaran una gota de agua. O sea, tenían un buen tiempo de no poder tomar agua porque le cortaron el suministro. Y así llegaron y pudieron matarlos porque estaban débiles también por la sed, ¿no? Otro día vamos a hablar de la hazaña de Imam Hussein, ¿no? Que por eso que es la persona más santa y una devoción que no se imagina, ¿no? De los chiitas hacia ese personaje, ¿no? Ese ser tan santo, cuyo retorno simbólico es Baha'u'lláh. Entonces, el punto número 8, que los Omeya fueron
uno de varios califatos musulmanes, pero fue el único califato que tuvo un dominio global, un dominio sobre la totalidad del mundo musulmán. No la totalidad del mundo, sino la totalidad del mundo musulmán. Lo gobernaron ellos, que no era poco, no eran 7 dominios. Y el punto número 9, que el apóstata, el blasfemo, el hereje, el traicionero más nefasto fue Yazid. Es el personaje más odiado. Entonces, para nosotros los bahá'ís, si hay una dinastía nefasta que cumple con lo que dijo San Juan en Apocalipsis 13 y 12 y que aparece en Daniel 7, si hay una dinastía, es esta, son los Omeya. Y si entre los Omeya hay un anticristo mayor, ese es Yazid, el califa en funciones cuando martirizaron a ese personaje santo, Imam José. Bueno, entonces vamos a poner atención al texto de Apocalipsis 13 de San Juan, que literalmente dice así. Fíjense que los números rojos no son números de versículos, sino que son unas señales que he puesto para después compararlos con la historia de la dinastía Omeya. Entonces vamos a leer. Dice San Juan en Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Vayan relacionando con la historia que acabamos de oír, ¿no? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13. Continúa así. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 1260 días. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Les suena todo lo que estamos leyendo, ¿no? En la historia de los Omeya. Ya vamos a
hacer una como comparación. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombres, y su número es 666. Esto es lo que dice el texto de Apocalipsis 13. Entonces ustedes hagan un esfuerzo de encontrar similitudes, ¿no? Bueno, no es tan necesario hacer el esfuerzo porque aquí tenemos una comparación entre el texto de Apocalipsis y la historia que acabamos de leer, ¿no? El punto número 1 dice que la bestia salía del mar, y sabemos por la historia de la dinastía Omeya que ellos, el mar Mediterráneo especialmente, fue crucial en las conquistas que ellos lograron, ¿no? Porque a través del mar Mediterráneo su sede era en Damasco, lo que hoy es Siria, y Damasco está muy cerca del mar Mediterráneo, ¿no? Y a través de ese mar salían a hacer sus famosas conquistas. Y el punto número 1 también habla de que era una bestia de 7 cabezas. Vimos que los Omeya tuvieron 7 dominios, ¿no? Dominaron sobre 7 grandes regiones. Y aquí habla de que sobre esas 7 cabezas había 10 diademas. Ya vimos que los Omeya tuvieron alrededor de 15 califas, 15 emperadores, pero si eliminamos los nombres repetidos, nos quedamos con 10 nombres diferentes de califas, ¿no? Este es el punto número 2. El punto número 3 dice que ellos tenían un nombre blasfemo, ¿no? Porque no eran los herederos legítimos de Mahoma, eran los herederos blasfemos, ilegítimos, traicioneros de Mahoma. Porque Mahoma espiritualmente nombró a Ali, Hassan, Hossein, los 12 imanes, ¿no? Famosos 12 imanes como sus verdaderos sucesores. Pero cuando murió Mahoma, casi inmediatamente los califas fueron los que políticamente dominaron el mundo, ¿no? Pero ellos eran los personajes blasfemos. Punto número 4, que se le dio autoridad a esos blasfemos para sentarse sobre el trono, ¿no? De poder. Es el punto número 4. El punto número 5, que cuando llegó ya su fin, llegó su tiempo, en el año 750, fueron derrocados, aniquilados, eliminados por otros, siempre musulmanes, siempre sunitas, pero otro califato, ¿no? O sea, eran los seguidores de la misma religión, de Mahoma, pero políticamente eran otra dinastía, ¿no? Que aniquilaron, eliminaron a estos y mataron al último califa de Omeya, y mataron a él y a toda su familia que pudieron. Pero uno de ellos, que se llamaba Abderrahman, se escapó, ¿no? Y se fue allá a España, a Andalucía, y estableció un emirato que posteriormente se convirtió en un califato, pero mucho más pequeño que el califato que originalmente habían tenido, ¿no? Entonces, una de las cabezas de ese monstruo fue herido, y de ahí salió un pequeño cuerno que se fue a España a dominar ahí en Andalucía. El punto número 6 es que el ministerio del Islam duró 1260 años,
lunares, ¿no? Y aquí hace alusión a ese número, pero no de esa manera, sino que habla de 42 meses. Pero obviamente 42 meses son 1200, hagan ustedes la multiplicación, ¿no? Salen 1260 días. Pero como en la Biblia, cuando dice un día, está hablando de un año, ¿no? En muchas ocasiones hay que hacer esa conversión. Por ejemplo, habla de 7 semanas, pero 7 semanas son ¿cuánto? 7 por 7, 49 días, pero en realidad está hablando de 49 años. Y así, ¿no? El punto número 7 es que los Omeya, ¿no? Ahí dice, ¿no? En el texto de Apocalipsis, especialmente Yazid, ¿no? Ellos lucharon y eliminaron a los santos, o sea, los imanes, que eran los verdaderos santos espiritualmente herederos, ¿no? De la fe de Mahoma, eran ellos. Y estos que eran blasfemos lucharon contra ellos y los eliminaron. Entre los 12 imanes, a 4 de ellos esta dinastía los aniquiló, generalmente envenenándolos, pero a Imam Hussein muy especialmente lo mataron en el campo de batalla, tal como ya explicamos. El punto número 8 fue que su autoridad global, ¿no? Que se les dio permiso, pero que dominaran sobre todo pueblo, toda tribu, toda lengua, ¿no? Realmente el dominio de ese califato fue muy, muy grande, muy vasto. Y el punto número 9, por último, que el apóstata más grande, ¿no? De ellos fue Yazid. Fue Yazid que verdaderamente se podría considerar como el anticristo, ¿no? De la revelación musulmana, y a quien se refiere verdaderamente San Juan en Apocalipsis, obviamente es a la dinastía, ¿no? Porque está hablando de un monstruo de 7 cabezas, 10 diademas, etcétera, que ese no es solamente Yazid, es la dinastía Omeya, ¿no? Que eran más de 10 califas, y que si eliminas los nombres repetidos, obtienes solo 10 nombres diferentes, y eso simboliza los 10 cuernos o las 10 diademas o coronas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una comparación de... Ahora vamos a ver un capítulo número 7 del libro de Daniel, y que también habla de esa misma bestia, de ese mismo monstruo, ¿no? Y lógicamente se refiere a la misma bestia, no es otra, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice Daniel. ¿Qué dice Daniel acerca de esa misma bestia? En Daniel 7 habla de 4 bestias, pero ahorita no nos vamos a meter con las otras 3 bestias, ¿no? Una de las 4 bestias es esta misma de la que habla San Juan. Entonces solo vamos a enfocarnos sobre esta, y vamos a dejar las otras 3 bestias para investigarlas en otra ocasión. Dice Daniel, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Y así eran, ¿verdad? Así eran los Omeya. Eran terribles y espantosos. Y en gran manera fuerte, y cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras
hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Realmente los Omeya fueron una dinastía diferente, tanto en ferocidad, en blasfemia, como también en poder y en dimensión, ¿no?, de su imperio, de la extensión de su imperio. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, esa cabeza última que fue herida y aniquilada, un pequeño cuerno salió de ahí, que lo que contamos, no un Abderramán que pudo escapar y se fue a España para establecer su otro califato, similar pero más pequeño en dimensiones, ¿no? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. O sea, así claramente está hablando de que esa bestia es un reino, es un califato. Solo faltó que diga califato, ¿no? La cuarta bestia es un reino, es un califato en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea que ellos realmente dominaron toda la tierra a base de espada, ¿no?, de poder político y militar. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí están. O sea, los 10 cuernos no significan otra cosa que 10 califas, que aquí está diciendo 10 reyes, porque el término califa en los tiempos de Daniel no existía. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, es decir, el que sobrevivió a las matanzas en el año 750 y que se escapó y se fue a España, y ahí dice, y a 3 reyes derribará. Ya vamos a ver cuáles son esos 3 reyes que derribó para establecer su emirato y posteriormente convertirlo en otro califato que dominó parte del mundo musulmán. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, eran blasfemos, ¿no? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, lo que el Islam estableció a través de los legítimos sucesores de Mahoma, que eran los imanes, estos señores lo intentaron cambiar y lo lograron no vencer. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí también está hablando de, ¿qué quiere decir tiempo? Tiempo podemos decir que es un año. En este caso, ha sido interpretado como un año. Tiempos, como es plural, ha sido interpretado como 2 años. Y medio. Medio tiempo sería 6 meses. Entonces, como un año son 12 meses, entonces 12 meses más, o sea, son 3 días y medio, ¿no? Tiempos y medio tiempo.
Un día, 2 días y mediodía. 1 más 2, 3, 3 y medio. 3 años y medio son 3 por 12, 36. Y medio año son 6 meses. 36 más 6, 42 meses. Si multiplican 42 meses por 30 días cada mes, háganlo y van a obtener 1260 días. Y como en la Biblia, cuando dice día, se refiere a año, entonces este tiempo, tiempos y medio tiempo, también está haciendo referencia, al igual que San Juan, a los 1260 años que van a ser el ministerio de los señores musulmanes, ¿no? En general. O sea, durante esa cantidad de años lunares, ellos dominaron. Ahora vamos a ver un pequeño mapa. Este mapa es de la península ibérica, donde está Portugal a su izquierda y luego viene en el centro, viene lo que es España y a la derecha está el mar Mediterráneo. Entonces, este señor Abdelrahman, que era un descendiente de los Omeya, que logró escapar sin que lo mataran los Abbasi, y se vino a establecer en Andalucía, España, ¿no? Pero después estableció su emirato y comenzó a conquistar a otros 3, como dice Daniel, ¿no? 3 reyes o 3 reinos o 3 reinados. Pamplona, Zaragoza y Pirineos. Entonces conquistó esos 3 reinados, ¿no? Y posteriormente se agrandó y se convirtió en todo un califato. De lo que comenzó como un emirato, terminó en califato. Ahora, cabe mencionar que aunque políticamente había varios califatos simultáneos, ojo, en los tiempos de los Omeyas, solo ellos dominaron todo el mundo musulmán. Eran los más feroces, así como dice Daniel, ¿no? Pero después, cuando se deshizo, entonces llegaron a existir varios califatos que simultáneamente gobernaban diferentes partes del mundo musulmán. Ahora, eso era políticamente. Espiritualmente todos estaban de acuerdo con la fe, ¿no? Estaban unidos espiritualmente, pero políticamente estaban divididos. Entonces, vamos a ver el último punto, que es un poquito relacionado con el número 666, un posible significado del número 666, ¿no? Los Omeya, vamos a regresar al inicio de los Omeya. Los Omeya, ¿por qué son importantes? Porque la revelación de Mahoma es la que le sigue a la revelación de Cristo, ¿no? O sea, después de Cristo no hubo otra revelación antes de Mahoma. Mahoma aparece en el siglo 7 después de Cristo. Entonces es lógico que muchas de las profecías de las que habla la revelación cristiana se refieren a los musulmanes, a Mahoma. Pero sucede que los cristianos ignoraron la revelación de Mahoma, tal como los judíos ignoraron a Jesús y lo dejaron pasar, ¿no? Y siguieron siendo judíos. Igualmente, tanto los judíos como los cristianos ignoraron a Mahoma. Punto número 2 es que los Omeya son sus más blasfemos y nefastos enemigos, ¿no? O sea, enemigos del Islam,
chiita, que era la legítima. Son los que ocasionaron los mayores daños al Islam legítimo, ¿no? 3. Cumplen perfectamente con Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y con Daniel 7. Y punto número 4, Yazid es el personaje más malo, más nefasto, ¿no? Ahora, los Omeya comenzaron a gobernar desde el año, aquí está, los Omeya comenzaron a gobernar desde el año 661 después de Cristo. Ahora, hay teorías que dicen que Cristo no nació en el año 1 de nuestra era, sino que nació en el año 5 antes de Cristo. Es irónico, ¿no? En el año 5 antes de él mismo. Quiere decir que el cálculo de la fecha de nacimiento de Cristo está erróneo. Cristo nació 5 años antes. Entonces, si Cristo realmente nació 5 años antes, entre 5 años antes y 661, transcurrieron 666 años. Entonces, realmente, los Omeya comienzan a gobernar desde el año 666 después de Cristo. Si mantenemos como correcta esa teoría de que el Cristo nació en el año 5 antes de la era cristiana, ¿no? Ahora, el más nefasto, apóstata, el mayor anticristo, ¿no? El mayor elemento de ese monstruo, de esa bestia, fue Yazid, el que mató a Hossein, ¿no? A la persona más santa. Abu Sofyan era el padre de Muawiyah. Muawiyah fue el primer califa y Yazid fue el segundo. Muawiyah era el padre de Yazid y Muawiyah era hijo de Abu Sofyan, que era prácticamente el papá de todos los Omeya, ¿no? El fundador de la dinastía Omeya. La cosa es que en los tiempos de Muawiyah, que está ahí en negrita, en letras grandes, había un almirante, un comandante muy destacado que se llamaba Abdul Rahman, que era tan eficiente, tan heroico y tan sobresaliente y tan destacado que toda la gente lo miraba como el posible sucesor de Muawiyah, porque la dinastía Omeya, a pesar de que desde el 661 ya estaba gobernando, todavía no estaba consolidado. Entonces, en el año, al parecer, este Abdul Rahman se perfilaba como sucesor, como posible sucesor de Muawiyah, pero Muawiyah quería que su hijo Yazid le siguiera, ¿no? En la sucesión. Entonces, al parecer, traicioneramente, Muawiyah mandó envenenar a ese Abdul Rahman para establecer formalmente a Yazid como su sucesor y para también dar un golpe de autoridad y consolidarse como el califato más grande del mundo musulmán. Al parecer, este suceso también ocurrió alrededor del año 666 después de Cristo, pero ya según el calendario de la era cristiana, no según el verdadero año de nacimiento de Cristo que mencioné anteriormente. Entonces, ustedes están libres de creer en cualquiera de estas versiones del número 666,
¿no? O no sé, tal vez sea otra la interpretación más correcta, pero esto es lo que yo he podido, ¿no?, encontrar como posible significado del número 666. Todo lo demás que he dicho en esta noche, salvo el número 666, son la interpretación que da Abdul Baha. Y por lo tanto, para nosotros Bahá'ís es vinculante, es totalmente aceptable. Pero como lo del 666 no lo ha dicho él, y si lo ha dicho, yo no lo he leído de los escritos de Abdul Baha, sino que lo he investigado aparte, entonces no podría dar fe de que sea que sea la verdad, pero con certeza, ¿no? Ustedes también hagan sus propias investigaciones. Por ejemplo, hay quienes dicen que el número 666 es el número del nombre del emperador Nerón. También dicen eso, ¿no? Algunos. Obviamente esto no pega con la profecía, porque para comenzar, Nerón no existió ni en tiempos de Cristo, ni en tiempos de Mahoma, ni en tiempos de ninguna otra revelación de Dios. Entonces, Nerón existió unas décadas después de Cristo, ¿no? Es cierto que el nombre Nerón en hebreo, al ponerle números a las letras, sale 666, ¿no? Pero es una mera coincidencia, porque ninguna otra característica de la bestia coincide con Nerón. Pero ustedes vieron que la dinastía Omeya, de 9 puntos que hemos separado ahí, 8 puntos los cumple a perfección. Y el 666, pues, es un año del calendario cristiano que cae dentro del reinado, de los primeros años del reinado de Omeya, ¿no? Entonces, en el año 666, Muawiyah, que era el califa, se encontraba en su apogeo, y para ese año había logrado sofocar la oposición interna. Por ejemplo, mandó matar a Abdulrahman, que se perfilaba como su posible sucesor. Imagínense, si hubiera sucedido eso, entonces el califato hubiera salido de la familia, no de ellos. Entonces él logró no eliminar a ese elemento y establecerse, como ya consolidarse como califa, y permitir que su hijo y sus nietos siguieran la línea, ¿no? Entonces eso al parecer ocurrió en el año 666 después de Cristo. Y aquí damos fin a esta plática, a esta investigación, ¿no?, que hemos hecho acerca de la bestia de Apocalipsis. Muchas gracias a todos por su paciencia y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Feliz noche.